Señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres, hoy día 14 de marzo del 2018 le dedico este programa 148 Tucuyricui, ojos y oídos del pueblo, a mi señor padre fallecido, Manuel Abraham Ojeda Arica, que hoy es su cumpleaños, quien me dijo: Javier, nunca me digas que vas a ser valiente, honesto o estudioso. Esas cosas no se dicen. También me dijo: cuando alguien te ayude, nunca te olvides. Y este programa también se lo dedico a Flora Adelaida Bolívar Arteaga de Ávila, una fiscal de la nación honesta, al igual que el actual fiscal de la nación, porque los otros que vienen o son plagiadores o apristas. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, con 43 años de abogado, que incremento mi conocimiento porque leo y recorto del diario oficial El Peruano las más importantes leyes, sentencias de casación de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Y también la tercera fuente donde se declara el derecho, como son las opiniones de las abogadas y abogados expertos en cada materia del derecho. Con este bagaje, con este acervo, es que produzco este programa jurídico Tucuyricui, ojos y oídos del pueblo. Hoy solo me voy a ocupar de la permanente incapacidad moral del funcionario público Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República del Perú, por quien se ha solicitado por un grupo de congresistas su vacancia de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 113, numeral 2 de la Constitución, que dice textualmente: la presidencia de la República vaca por numeral 2, su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Es esencial manifestar que la inmoralidad del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, está dada por sus continuas acciones en contra de lo correcto, de lo decente, no solo en los cargos públicos que ha desempeñado como ministro o primer ministro, donde ha violado sus obligaciones como funcionario público. Por ejemplo, la ley 27.444 del procedimiento administrativo general, artículo 88, numerales 4 y 5, cuyos tenores son los siguientes: causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. Numeral 4. Cuando tuviera amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. Se le llama administrados
a toda persona natural o física como yo, o una persona jurídica que tenga una relación con el Estado. Odebrecht, Osapi, Westfield, etc. Quinto, cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. La Ley 27.588, publicada el 13 de diciembre del 2001, establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado, bajo cualquier modalidad contractual. Artículo 1. Objeto de la ley. Los directores, titulares, altos funcionarios, miembros de consejos consultivos, etc., y otros órganos colegiados que cumplen una función pública o encargo del Estado, los directores de empresa del Estado o representantes de este en directorio, así como los asesores, funcionarios o servidores con encargos específicos que por el carácter o naturaleza de función o de los servicios que brindan han accedido a información privilegiada o relevante o cuya opinión haya sido determinante en la toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tengan dicho carácter. Tampoco podrán divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros y en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros. La violación a lo dispuesto en el presente artículo implicará la transgresión del principio de buena fe y será sancionada con la inhabilitación para prestar servicios al Estado sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiera lugar. Artículo 2. Impedimento. La persona que se refiere al artículo 1 de la presente ley, respecto a las empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de su función pública, tiene los siguientes impedimentos: prestar servicios en esta bajo cualquier modalidad, aceptar representaciones remuneradas, formar parte del directorio, adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de esta, de sus subsidiarias o las que pudiera tener vinculación económica, celebrar contratos civiles o mercantiles con estas. Los impedimentos se extienden hasta un año posterior al cese o a la culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual, sea por renuncia, cese, destitución o despido, vencimiento del plazo del contrato o resolución contractual. Funcionarios y representantes legales. Los funcionarios responsables de los informes que emitan las empresas con las que las reparticiones del Estado suscriban convenios o contratos para que en representación de esta o por delegación de funciones cumplan con alguna función o encargo del Estado, así como los representantes legales de las mismas, serán considerados como funcionarios públicos para efecto de lo establecido en el artículo 425 del Código Penal. Artículo 4. Penalidad. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley dará lugar al cobro de una penalidad, y hablar, ascendente al monto total de las remuneraciones, honorarios, dietas o cualquier otro beneficio económico percibido o pactado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar. La ley 27.815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, publicada el 13 de agosto del 2002, que establece en su capítulo primero y en sus artículos 1, 2, 3, 4, capítulo 2, artículo 6, numerales 1, 2, 5 y 8, 7, numeral 3 y 5, capítulo 3, artículos 8, numerales 1, 2 y 4,
10, 12 y primera disposición complementaria y final expresan lo siguiente. Capítulo 1 de la función pública, ámbito de aplicación. Los principios, deberes y prohibiciones éticos, o sea, morales, que se establecen en el presente Código de Ética de la Función Pública, rigen para los servidores públicos de las entidades de la administración pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del presente Código. Para los fines de la presente ley, se entenderá por entidad o entidades de la administración pública a las indicadas en el artículo 1 de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluyendo a las empresas públicas. Se habla de las instituciones constitucionales, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los gobiernos locales, regionales, de las empresas donde el Estado participa, etc. Artículo 2, función pública. A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Artículo 3, fines de la función pública. Los fines de la función pública son al servicio de la nación, de conformidad con lo dispuesto a la Constitución Política y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Artículo 4, servidor público. 4.1. A los efectos del presente Código, se considera como servidor público a todo funcionario, servidor o empleado de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. 4.2. Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. 4.3. El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente Código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. Capítulo 2. Principios y deberes éticos del servidor público. Artículo 6. Principios de la función pública. El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios. Primero, respeto. Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Segundo, probidad, honestidad, decencia, buena conducta, buen comportamiento. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida por sí o por interpósita persona. Interpósita persona. First capital. Interpósita, o sea, a través de otra persona. Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. El señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, pese a todos estos documentos que han aparecido, estos informes bancarios, estos contratos de financiamiento, persiste, continúa, está en una situación permanente de incapacidad moral al negar, y está tapando con un dedo al sol. Lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese automático, etc. Deberes de la función pública. El servidor público tiene los siguientes deberes. Quinto,
Uso adecuado de los bienes del Estado. Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o deberes o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. Capítulo 3. Provisiones éticas del servidor público. Artículo 8. Provisiones éticas, o sea, morales de la función pública. El servidor público está prohibido de mantener intereses de conflicto. Señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo. Obtener ventajas indebidas. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí, lo que le han depositado en su cuenta, o para otros. Cuestión, que es lo mismo. Mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. Cuarto, hacer mal uso de información privilegiada. Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés. Para mí es importante destacar la denuncia interpuesta por el señor Javier Díez Canseco Cisneros, congresista de la República, que lamentablemente ha fallecido. Un hombre con decencia, con moral, con corrección. Dice petitorio: en mi condición de congresista de la República, con las facultades concedidas por los artículos 99 y 102 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, reproduciendo el texto de la subida, presento denuncia constitucional contra el ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, por infracción de la Constitución en los artículos 38, 124, 126, incumplimiento de la ley 27.588, ley que establece prohibiciones e incompatibilidad de funcionarios y servidores públicos y comisión del delito de falsedad genérica previsto en el artículo 438 del Código Penal. Antecedentes. Durante su primera gestión como ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski participó abiertamente en la defensa de Delnor, empresa de la cual fue presidente entre los años 1900 a 1998, periodo en el cual se amparó en el Decreto Supremo 120/94F y construyó un escudo tributario que le permitió dejar de pagar más de 300 millones de soles de impuesto a la renta, a pesar de la acotación que hizo SUNAT antes y durante su función del denunciado Kuczynski como ministro de Economía. Por el contrario, este ejerció presión, amenazando con renunciar junto con varios ministros si el Congreso intervenía en contra de someter la controversia a arbitraje. Finalmente se llevó a cabo el arbitraje con fallo adverso al Estado peruano y el denunciado Kuczynski dispuso que entes subordinados al MEP, así como el Ministerio de Energía y Minas, no apelaran, consumándose un grave perjuicio al Estado que le costó 1.000 millones de impuestos a la renta no pagados, que este comportamiento infringió la ley 27.588, conflicto de intereses y falsedad genérica. Un conflicto de intereses surge cuando una persona, como funcionario o empleado del sector público, es influenciado por consideraciones personales a realizar su trabajo. Así, las decisiones son tomadas con base en razones equivocadas. Los conflictos de intereses percibidos, incluso cuando son tomadas las decisiones correctas, pueden ser tan dañinas para la reputación de una organización y erosionar la confianza pública como un conflicto de intereses realmente existente. Hima Boadi, Conferencia Internacional Anticorrupción, 1998. Esta definición contiene elementos que hace que la persona que los cometiera
efectuará la acción con dolo o intención. No admite condición de culpabilidad. Sobre la base de esta definición, cabe analizar el comportamiento asumido por el denunciado Kuczynski a la luz de lo previsto en el artículo 126 de la Constitución del Estado, que refiere: los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas, y de sus múltiples relaciones en el mundo de las finanzas a raíz de su paso por alguna de las más importantes empresas financieras internacionales y los cargos en directorios de empresas nacionales. De acuerdo a documentos oficiales de la empresa Sovner Perú Cooper Corporation, se habría acordado designar a Pedro Pablo Kuczynski Godard como director de la empresa el 30 de mayo del 2003, cuando aún estaría vigente la prohibición legal que contiene la ley 27.588. Debe indicarse que el señor Kuczynski ha formado parte del directorio en representación de los accionistas minoritarios, administradoras de fondos de pensiones AFP. Asimismo, debe señalarse que durante el periodo en que Kuczynski fue director se entablaron negociaciones para que la empresa Sorben Perú adquiera los activos mineros del Grupo México, lo cual incluye la mina Cananea, a la cual tiene deudas contabilizadas en 1.500 millones de dólares. De realizarse esta operación, el efecto sobre las utilidades de la Sorben Perú y por ende en los ingresos que el Estado peruano, tanto central como las regiones de Tacna y Moquegua, percibe impuesto a la renta cano minero, sería fuertemente adverso. Asimismo, los miles de afiliados a las AFP se verían afectados en su rentabilidad y dividendos, de las cuales dependen sus pensiones actuales y futuras. Pese a los efectos negativos que tendría la operación de compra de la mina Cananea, de las cuales el señor Kuczynski, en su calidad de director de la zona, tuvo que estar al tanto. El señor Kuczynski en ningún momento los hizo público, ni advirtió públicamente a los accionistas minoritarios de la Sorben Perú, que son los afiliados a las AFP. Asimismo, debe señalarse que de acuerdo a declaraciones del mismo Pedro Pablo Kuczynski, publicadas por Bloomberg News, él habría renunciado en febrero del 2004 a la mesa directiva de la empresa Tenaris, la cual es propietaria de Techin, empresa que es parte del consorcio que controla el gasoducto para el gas de Camisea. Asimismo, Pedro Pablo Kuczynski, a través del Latin American Enterprise Fund, fondo de inversiones que fundó en 1995 y donde él ha figurado como directivo antes y después de su periodo como ministro de Economía y Finanzas del 2001 al 2002, ha tenido y tiene participación accionista en la empresa COSAPI, la cual es parte del consorcio Lima Airport Partners, que tiene la concesión del aeropuerto Jorge Chávez. Durante el periodo en que el señor Kuczynski fue ministro y director de Proinversión, Lima Airport Partners incumplió con los compromisos de inversión que había asumido con el Estado peruano para modernizar y ampliar el aeropuerto, lo cual llevó a que el año 2003 dicho consorcio y el Estado peruano renegociaran el compromiso de inversión, variando plazos y montos para las inversiones a fin que el consorcio no tuviese que asumir penalidades y multas por incumplimiento que podían ascender al 30% de lo no invertido según contrato. Este año, como se sabe, se iniciarán las negociaciones con respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, iniciándose en el mes de abril y culminarán en enero del 2006, representando para el país una importante posibilidad de crecimiento de las exportaciones, siendo necesario que se creen estrategias de negociación clara con el sector privado y que los resultados sean realmente favorables a los intereses nacionales y no a lo de nuestra contraparte. ¿Cómo actuará el ministro de Economía? ¿Qué intereses primarán para la toma de decisiones? Este proceso requiere de absoluta transparencia e información y evidentemente con un ciudadano norteamericano en la dirección de estas negociaciones. Acuérdense que él tuvo que renunciar a la nacionalidad norteamericana para presentarse y ganar el año 2016. Este proceso no será tal, más aún,
si al tratar este tema traerá a la agenda asuntos pendientes judiciales y tributarios entre el Estado peruano y empresas inversionistas norteamericanas en cuyo favor presionan las autoridades norteamericanas, considerando que sería necesario revisar y resolverlo como condición del Tratado de Libre Comercio. Esto como parte del inicio de un proceso de negociación con motivo del Tratado de Libre Comercio, situación que requiere un análisis objetivo, desprovisto de cualquier condicionamiento subjetivo. Teniendo en cuenta el conflicto de intereses, se han establecido legalmente ciertas prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como las personas que presten servicio al Estado bajo cualquier modalidad. Estas provisiones se encuentran comprendidas en la Ley 27.588, que se aplica, entre otros, a altos funcionarios que cumplen funciones por encargo del Estado, señalándose que estos están impedidos de intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los procesos que tengan pendiente con la misma repartición del Estado, en la cual prestan su servicio mientras ejercen el cargo o cumplen el encargo conferido, salvo en causa propia su cónyuge, padre o hijos menores. Los impedimentos subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieran participado directamente. Los impedimentos se extienden hasta un año posterior al cese o a la culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual, sea por renuncia, cese, destitución o despedido, vencimiento del plazo del contrato o resolución contractual, artículo 2. Esta provisión se efectúa en el entendido de que pudiera presentarse un conflicto de intereses que pudiera empañar la función pública, en donde corresponde al funcionario eximirse de participar en hechos que lo comprometan, y no solo por razón del conflicto de intereses, sino también por el amiguismo, concepto aceptado en conferencias internacionales, término que abarca situaciones en las cuales se dan preferencias en razón de viejos vínculos escolares o viejo club de muchachos, como se les denomina en Gran Bretaña. Por ello también la Constitución Política en su artículo 126 establece la imposibilidad de que los ministros puedan ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. En el semanario Hildebrand, en sus 13, número 320 del 21 de octubre del 2016, en donde se señala que Pedro Pablo Kuczynski Godard tiene una ONG, el Instituto País, con el que pide donaciones, adjuntándose una carta del 12 de abril del 2013 a una empresa donde se consigna Pedro Pablo Kuczynski como presidente y Gilbert Violeta López como coordinador general, pidiendo 2.000 kilos de arroz, azúcar, harina, 2.000 litros de aceite, 2.000 bolsas de fideos y en otros casos computadoras y dinero con el que se pagaban nuestros sueldos, el sueldo de todos, el del Birger, Giovanna Laván, el de Marco. ¿Cómo Pedro Pablo Kuczynski Godard, con este compromiso con las empresas, puede estar a favor de los trabajadores y trabajadoras del Perú, habida cuenta de todos los conflictos sociales mineros? Es increíble. Asimismo, es lo peor lo que se informa en el semanario Hildebrand en sus 13, de que Pedro Pablo Kuczynski Godard, el 17 de noviembre del 2006, cuando dejó el cargo de primer ministro del gobierno de Toledo, creó una ONG Agua Limpia, con la que pide donaciones a las empresas mineras Santanina, Yanacocha, Barrick, Cerro Verde. Un hombre como Kuczynski, que tenía pensado hacer carrera política en el Perú, sabiendo todas las muertes que han habido de peruanos y peruanas que han defendido su medio ambiente legítimamente, no puede pedir donaciones a las empresas mineras, porque va a haber un compromiso
por estas donaciones que las empresas millonarias mineras le han dado a su ONG Agua Limpia, por lo que los peruanos y peruanas deben saber que Pedro Pablo Kuczynski Godard no los va a defender. Westfield y First Capital en Olmos. En marzo del 2006, Odebrecht lanzó al mercado bonos por $100 millones para el proyecto Olmos. Según el reportaje de Daniel Llovera para Cuarto Poder, el Banco de Crédito del Perú y el chileno Gerardo Sepúlveda firmaron el contrato de asesoría financiera. El contrato señala que Westfield ganaría una comisión fija de 50.000 y una comisión del 2% de los bonos. Como la emisión fue de 100 millones, entonces la comisión total sería 2 millones. La mitad para el BCP y la otra mitad para Westfield. Pero este pago no sale en los registros de pago de Odebrecht a Westfield, enviado por Odebrecht a la comisión de Lavajato. No figura 1 millón, solo salen pagos menores. En cambio, en el registro salen pagos a First Capital, 3 pagos por comisión de estructuración de bonos que suman $950.000 y otra asesoría financiera por Olmos de 50.000. Daniel Llovera señala que en su reportaje que nunca obtuvo respuesta ni de Pedro Pablo Kuczynski Godard ni de Gerardo Sepúlveda, pero sí del Banco de Crédito del Perú, quien precisó que durante la asesoría por el trasvase Olmos, First Capital tomó el lugar de Westfield en la operación. Los bonos tuvieron una garantía del Estado por 401,3 millones mediante el Decreto Supremo 014-2006 CF, firmado por Alejandro Toledo, presidente, Pedro Pablo Kuczynski Godard, premier, y Fernando Zavala, ministro de Economía y Finanzas. Para culminar, les puedo decir que siendo el único dueño, propietario de Westfield Capital, Pedro Pablo Kuczynski Godard, ha debido de haber un documento por medio del cual Westfield Capital le transfiere sus acciones y derechos a First Capital. Les pongo un ejemplo. Usted señor, usted señora, usted joven, hombre o mujer, con educación primaria, que sea. Yo voy a cobrar un dinero de usted señora, de usted señor, o de usted joven, hombre o mujer, ciudadanos. Yo no podía cobrar por ustedes si no hay un documento por medio del cual me facultan, ¿no? Yo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, propietario de Westfield, autorizo a First Capital a reemplazarme, a sustituirme, a subrogarme. Algún congresista de la República del Perú, algún Aldo Mariátegui, Mónica Delta, Sol Carreño, Jaime de Altaus, ha dicho esto, que es una prueba contundente, fehaciente, de la permanente, de la continua, de la reiterada y abundante incapacidad moral de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Yo creo que por razones morales, este Pedro Pablo Kuczynski Godard
inmoral debe ser vacado del cargo de presidente de la República. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.